Al menos 100 palestinos murieron el martes luego de ataques de Israel en la franja de Gaza. 20 de ellos se registraron en el punto fronterizo de Rafah. Mientras tanto, hay expectativas sobre una eventual votación sobre un cese del fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Parlamento francés aprobó la controversial ley migratoria. Se trata de una normativa que evidenció las fracturas del partido de gobierno en el legislativo y su falta de apoyos. Golpe judicial. La Corte Suprema del Estado de Colorado prohibió la participación del expresidente Donald Trump como precandidato en las primarias estatales del Partido Republicano por su papel en la toma del Congreso en 2021. La decisión augura tener implicaciones en la carrera del magnate a la Casa Blanca. Tenemos informe desde Washington. Bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Sean bienvenidos. Yo soy Juan Popiales. Israel mantiene su ofensiva contra la franja de Gaza mientras los esfuerzos diplomáticos para un nuevo cese el fuego parecen estancarse en Naciones Unidas. De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Salud del enclave palestino, al menos 100 personas han perdido la vida solo el martes como consecuencia de los bombardeos israelíes, además de cientos de heridos. En Rafah, al sur del territorio y en la frontera con Egipto, se reportaron 20 muertos luego de que los misiles impactaran 3 casas. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas volvió a aplazar por segundo día consecutivo la votación de una resolución para cesar las hostilidades y permitir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza cuando el actual conflicto supera los 2 meses. Estamos llegando al final de lo que fue el año más mortífero en el territorio palestino ocupado. Esto debería ser un llamado de atención, de que no se puede permitir que continúe el status quo actual. Mientras tanto, el primer israelí Benjamin Netanyahu resaltó que su gobierno sigue trabajando para conseguir la liberación de los rehenes que continúan bajo el poder del grupo Hamas y sus milicias en la franja de Gaza. Estamos comprometidos y yo personalmente con la liberación de todos los rehenes. Rescatarlos es la misión más importante. Hace poco envié 2 veces al director del Mossad a Europa para avanzar en el proceso de liberación de nuestros rehenes. No escatimaré esfuerzos en el asunto y la exigencia es traerlos a todos. La controvertida ley de inmigración impulsada por el gobierno del presidente Emmanuel Macron finalmente ha sido aprobada. El texto endurece la propuesta final y llega tras recibir mayoría tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional y con el apoyo de la extrema derecha. En la Asamblea, el ala más progresista del macronismo llegó a amenazar con dimitir si el proyecto recibía luz verde. Rodrigo Sedano tiene más detalles. Majorité 268. A favor 349, en contra 186. La Asamblea ha aprobado. Con retraso, la Asamblea Nacional votó a favor de la nueva y restrictiva ley de inmigración. Lo hizo finalmente con los votos de la bancada macronista, la derecha de los republicanos y la extrema derecha de Agrupación Nacional. Pese a la reticencia de varios diputados de la bancada del gobierno, el ministro del Interior se congratuló de la aprobación. El proyecto de ley que propusimos es uno que tiene el mérito de proponer 27 artículos que permiten la regularización de trabajadores indocumentados. Junto a la regularización, se prohibirá la entrada de menores indocumentados en centros de detención. Pese a que la ley finalmente será menos dura de la que buscaba la extrema derecha, desde sus filas aprobaron la decisión. Esta victoria es ideológica. Este reconocimiento de nuestras soluciones demuestra que las políticas que ustedes han implementado hasta ahora, eso de jugar en ambos bandos, no funciona. El gobierno de Emmanuel Macron intenta separarse de estas afirmaciones, pero sindicatos y ONGs aseguran que es la ley más regresiva en décadas. Así lo denuncia también la izquierda. El texto aprobado restringe el acceso a ayudas sociales a los extranjeros extracomunitarios en situación regular. Y, entre otras medidas, también suprime el derecho automático al trabajo para solicitantes de asilo, se crean cuotas de migrantes anuales y el delito de residencia ilegal en el país. En Estados Unidos, tal y como se esperaba, organizaciones en defensa de los derechos civiles demandaron la ley aprobada el lunes por el estado de Texas que entrega más facultades a sus autoridades para combatir la inmigración irregular. Dicha normativa da luz verde a arrestar a cualquier sospechoso de haber ingresado al país sin la documentación requerida. Además, permite que jueces locales autoricen castigar a estas personas con delitos menores.
La demanda se presentó en una corte de Austin y asegura que la ley firmada por el gobernador Greg Abbott es anticonstitucional porque asume poderes federales. En el vecino México también buscan desafiar este texto. Nos lo cuenta Hugo Caro Jiménez. Continúa la tensión entre México y Estados Unidos por la migración irregular. Este martes, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su país se está preparando para impugnar una nueva ley migratoria en el estado de Texas. La medida le permite a los funcionarios locales del estado detener y deportar a migrantes sin el debido proceso. López Obrador arremetió contra Greg Abbott, gobernador de Texas. Es algo inhumano, politiquero. Este señor, ¿saben lo que ha hecho? Manda a detener a migrantes en esta temporada de frío, ya cuando empieza el invierno, y los lleva a Nueva York. Las leyes en Estados Unidos ya indican que los migrantes que ingresen al país de manera irregular pueden ser acusados de entrada o ingreso irregular. Sin embargo, Abbott ha criticado la falta de aplicación de estas leyes por la administración del presidente estadounidense Joe Biden. Por su parte, México ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de los migrantes en situación irregular. Decirle a nuestros paisanos y a los migrantes que vamos a estarlos defendiendo, que el gobernador de Texas actúa de esa forma porque quiere ser candidato a vicepresidente del Partido Republicano. La noticia puede que no sea bien recibida por la población hispana de Texas, que conforma el mayor grupo demográfico del estado con el 40%. Como adelantábamos en titulares, la Corte Suprema del Estado de Colorado en Estados Unidos prohibió que el expresidente y aspirante republicano Donald Trump sea inscrito en las primarias de la formación conservadora. Esta decisión judicial se ampara en una interpretación de la Constitución. Desde Washington, nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez nos habla de las implicaciones de esta noticia. 4 de los 7 jueces de la Corte Suprema Estatal de Colorado declararon que el presidente Trump no está calificado para ocupar un cargo de presidente, según la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En esta enmienda, que data de la Guerra Civil, se establece que ninguna persona podrá ocupar ningún cargo civil o militar bajo juramento constitucional si ha participado en una insurrección o rebelión contra su país o haya prestado ayuda o consuelo a sus enemigos. La Corte dijo que era consciente de la magnitud y del peso de la decisión y de las preguntas que ahora tendrán que afrontar. Agregó que saben que se mueven en un territorio inexplorado legalmente. Al respecto, hay que mencionar que el Tribunal de Colorado ha suspendido su decisión hasta el 4 de enero para permitir apelaciones. También indicó que si el asunto se lleva ante la Corte Suprema de Estados Unidos antes de esa fecha, la suspensión permanecerá vigente durante ese tiempo y Colorado estará obligado a incluir el nombre de Donald Trump en la boleta de las elecciones primarias. Al respecto, los abogados de Donald Trump ya dijeron que apelarán esta decisión ante la Corte Suprema, que recordemos es de mayoría conservadora, y cabe mencionar también que otros tribunales han fallado en contra de esfuerzos similares para impedir que Donald Trump pueda presentarse en las elecciones de estados como Arizona, Michigan y Minnesota. El gobierno de Panamá dio por terminadas las actividades en la mina de carbón de la compañía First Quantum Minerals, cuya explotación desató una oleada de protestas. De acuerdo con Jorge Rivera, ministro de Comercio del país, ya no hay labores de extracción ni de comercialización en la denominada como la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, situada al norte del país. El Ejecutivo espera cerrar este yacimiento en el segundo trimestre del 2024. Recordemos que el pasado 28 de noviembre la Corte Suprema ordenó el cese de sus operaciones tras declarar inconstitucional el acuerdo para extender su explotación. En Ecuador, la Asamblea Nacional aprobó una reforma tributaria enmarcada en una ley económica propuesta por el nuevo presidente Daniel Noboa. La normativa contó con 107 votos a favor en un quórum de 135 legisladores e incluye una amnistía fiscal que busca conseguir que los morosos se pongan al día con sus obligaciones. De acuerdo con el Ejecutivo, esta norma dejará 830 millones de dólares en ganancias. Fin del informativo. La invitación a ustedes para que continúen en esta pantalla en France 24.